vasos placentarios. En el momento del nacimiento, cuando hay la expansión pulmonar y es cortado el cordón umbilical, pues entonces estas resistencias se invierten y las resistencias pulmonares empiezan a descender y las resistencias sistémicas empiezan a aumentar. Entonces a esto se ha atribuido esta elevación de estas hormonas en los neonatos sanos. La siguiente. ¿Y qué relevancia puede tener entonces esta determinación de péptidos natriuréticos en el niño con insuficiencia cardíaca? La siguiente. Bueno, pues en un estudio publicado en el 2005, Lau estudió el valor pronóstico de los niveles de péptido natriurético B en relación con las manifestaciones clínicas y la disfunción ventricular en niños. Y lo que encontró es que hay una relación estrecha entre los niveles de BNP con el grado de severidad de las manifestaciones clínicas y el grado de disfunción ventricular estudiado por ecocardiograma. La siguiente. Y así tenemos que algunos otros estudios han encontrado relación igualmente de BNP y ANP con aquellos pacientes con cortocircuito de izquierda a derecha, que tienen hiperflujo pulmonar y que tienen hipertensión arterial pulmonar. Y se ha sugerido que estos valores pueden ser útiles para tomar decisiones quirúrgicas, así como se ha mencionado también que pueden ser útiles para tomar decisiones médicas, ¿verdad? Lo que decía Gustavo, incrementar el diurético, incrementar el betabloqueador. La siguiente. Aquí nuevamente tenemos ahora con relación a sobrecarga del ventrículo derecho, igualmente se ha encontrado relación de BPNP, APN y de NT-proBNP. La siguiente. Ahora, lo que se ha mencionado es en relación al paciente con cortocircuito de izquierda a derecha, o sea, con pacientes que no tienen cianosis. Pero ¿qué pasaría con el paciente que tiene cianosis? Bueno, pues lo que se ha encontrado, la siguiente. Lo que se ha encontrado es que no interfiere el hecho de que el paciente tenga una saturación de oxígeno baja, no interfiere, igualmente se encuentran niveles elevados de marcadores neurohumorales. La siguiente, por favor. Ahora, habrá que ver, ya nos decía Gustavo, que puede tener un significado pronóstico aquellos pacientes que tienen algunos niveles elevados de estos péptidos natriuréticos, pero lo que les mencionaba, en los pacientes pediátricos no ha sido estudiado este punto. La siguiente. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues tenemos medidas generales, básicas, que ya habló el doctor Matadamas, que sería el reposo, la oxigenación, el aporte calórico, el control de líquidos. La siguiente. Tenemos desde el punto de vista farmacológico, pues lo que desde hace mucho tiempo hemos utilizado, ¿verdad?, que serían los digitálicos. Tenemos a la digoxina. La digoxina ha sido estudiada hace pocos años con el estudio DIG en adultos, en donde se vio que la mortalidad no se modifica, simplemente se modifican los regresos al hospital y el paciente siempre refiere, o generalmente refiere mejoría, ¿verdad? Tenemos también a los diuréticos, que en insuficiencia cardíaca, los más utilizados, sobre todo en el niño, serían la furosemida y la espironolactona. Igualmente, el estudio Rales ya demostró que hay mejoría con el uso de espironolactona en los pacientes con insuficiencia cardíaca en cuanto a la mortalidad. Sin embargo, nuevamente en niños esto no ha sido estudiado. Y los vasodilatadores, pues en el niño se utiliza sobre todo inhibidores de la ECA, básicamente el captopril, que curiosamente no vemos mucho ese efecto secundario de la tos en el niño. Y otro de los vasodilatadores que se pueden utilizar sería la hidralacina. En cuanto a la siguiente, en cuanto a los betabloqueadores, pues no es común realmente. Si ustedes le preguntan a cualquier cardiólogo que se dedique a niños, a un cardiólogo pediatra, qué tanto usa betabloqueadores en insuficiencia cardíaca en el niño, pues realmente yo creo que pocos o ninguno, ¿verdad? Básicamente cuando usamos el propanolol es en aquellos pacientes que tienen tetralogía de Fallot y que se utiliza no en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, sino para evitar crisis de hipoxia, provocando con el betabloqueador relajación del infundíbulo y de esta manera que tenga mejor oxigenación, ¿verdad? Pero realmente no es algo que se utilice.
Hay estudios que están haciéndose actualmente con carvedilol en pacientes pediátricos, pero no con cardiopatía congénita, sino con algunas miocardiopatías, y todavía no se tienen los resultados. Entonces, de esto nos vienen algunas preguntas. ¿Se han estudiado suficientemente estos fármacos en la población pediátrica? La siguiente. ¿Se conoce bien su eficacia y tolerabilidad de estos fármacos? La siguiente. ¿Es correcto, es posible aplicar a los niños los resultados que se han obtenido en los adultos? Pues podríamos contestar, la siguiente por favor. Podríamos contestar que sí existen estudios, pero son con poblaciones pequeñas, no aleatorizadas y no son estudios ciegos. Entonces, como les decía, son estudios de grupos muy pequeños en donde difícilmente se puede tomar una decisión así basada en evidencias. Y también conocemos que no podemos necesariamente aplicarlo del adulto al niño. Como decían los maestros, el niño no es un adulto chiquito, porque la mayor parte de las causas de insuficiencia cardíaca en el adulto son distintas a las del niño. La siguiente. En los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o agudizada, que tienen cardiopatías congénitas, pues básicamente se utilizan los medicamentos que conocemos: dopa, dobuta, isoproterenol, adrenalina, amrinona o milrinona y levosimendan. Estos dos últimos, ¿por qué los pongo con un asterisco? Porque realmente igual no han sido estudiados lo suficiente, no están aprobados por la FDA, aunque ustedes pueden encontrar las dosis para niños, pero no es algo que esté plenamente certero de que su uso es adecuado. La siguiente. ¿Qué lugar tendría el trasplante cardíaco en este tipo de pacientes? Pues generalmente la detección oportuna es lo principal. Existen cirugías paliativas o reconstrucciones anatómicas en donde es muy raro llegar al caso de que el niño requiera un trasplante cardíaco. Son casos mínimos, lo que se reporta en la literatura son de casos muy pequeños. La siguiente. Entonces sí existe esa posibilidad, pero lo que hay que tratar es encontrar al paciente o enviar al paciente, en los casos de médicos generales o pediatras, enviar al paciente oportunamente para su tratamiento. La siguiente. Entonces las conclusiones podrían ser que la principal causa de insuficiencia cardíaca en el niño definitivamente son las cardiopatías congénitas, que como otras causas de insuficiencia cardíaca hay activación neurohumoral, que es deleteria, que es conveniente la modulación neurohumoral, que se requieren estudios adecuados de los fármacos que son utilizados en los niños y no tomar los resultados de los adultos aplicados al niño, y que debe de tratarse oportunamente al paciente con cardiopatía congénita para no llegar precisamente a la fase terminal y la posibilidad de un trasplante cardíaco. Es todo, gracias.